¿Cómo van? Buenas noches para todos mis queridos estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien en la noche de hoy. Estamos en Buenas noches, Ani. Ya vamos mejor, ya vamos mejor. Ya me pude inyectar. Cualquier cosita les estoy avisando. Sí, porque soy un ser humano, Dios mío, que en este diplomado justo me han pasado dos veces cosas que, bueno, no están en mi control. Pero bueno, entonces siento que hemos recorrido un gran camino en todo lo relacionado a la implementación de DUA y PIA. Hemos hecho un muy buen recorrido en relación a lo que corresponde al contenido de DUA y al contenido de PIA. Hoy vamos a hacer como un gran repaso y les voy a mostrar ya un modelo de implementación de PIA. O sea, ya el documento completo, ustedes igual lo tienen en el link de la plataforma y la idea es que mañana podamos trabajar en ya los aspectos finales para tener en cuenta con relación a los roles que como docentes y terapeutas tenemos en DUA y Peer. Yuri, no te preocupes, igual las clases están siendo grabadas. Ah, Caro, el link de la plataforma se los envían en la corporación, en el chat que ustedes tienen de sus grupos. Espero que hoy estemos más porque ayer se me fueron para el concierto de Shakira. Bueno, eh, entonces vamos a hacer este recorrido para entrar a ver el documento de ejemplo del PIER y mañana pues damos por finalizada esta clase que me encantó, fue un grupo maravilloso, pero bueno, mañana tendremos el tiempo para despedirnos, para vernos en cámara, así que vengan preparados para abrir la cámara mañana, sin excusas, para tomarnos una foto oficial del diplomado. Vamos a ver cómo fuimos educados nosotros y cómo estamos educando. Cómo fuimos educados y cómo estamos educando. Aquí a la izquierda vemos un aula de clases del siglo XIX, y a la derecha una aula de clase del siglo XXI, ¿sí? Así siguen siendo muchas de nuestras aulas. Mientras las personas y la sociedad ha evolucionado, las materias, las normas y valores educativos han cambiado poco. Muchas cosas sí se han transformado en torno a la escuela, pero miren que en temas de ambiente escolar todavía nos falta bastante camino que recorrer. Si bien ya hay aulas novedosas y tenemos ya salas de sistemas o STEAM en los colegios, eh, que son un plus, que hacen que realmente nuestras instituciones cobren valor, todavía nos falta mucho por transformar el ambiente, la estructura, o sea, los modelos así de organización tipo escuela siguen abundando en nuestro contexto. Vilma, es el mismo link, ¿oíste? Siempre vas a entrar en el mismo link. Bueno, mitos de la educación tradicional. Miren esto. Todos los estudiantes pueden aprender, pero no el mismo día ni de la misma manera.
Miren lo que está haciendo esta profesora, ¿sí? Su pensamiento, su forma de enseñar es esta. Y esto es lo que está logrando con sus estudiantes. ¿Qué piensan de esa imagen? Ay, soy la Ecuador presente y soy la preciosa. ¿Qué piensan de esa imagen, mis queridos estudiantes? Todos los estudiantes pueden aprender, pero no el mismo día ni de la misma manera. ¿Lo tendrá claro esa profe? ¿Esa docente tendrá claro eso? ¿Cómo se ven esos estudiantes? ¿Cómo los aprecian en esa imagen? Gracias, Inés. Me encanta ese aporte. La docente no tiene en cuenta las diferencias. También Kate dice algo muy similar a Ine. La profe no es capaz con las diferencias. Sí, soy la sedentarios receptores. Niños sumisos, dice Vilma. Así es. Yo estoy segura de que todos ustedes, así como Yuri Mar me dice, la idea es que los docentes, la idea de nosotros los docentes es poder creer en nuestros estudiantes, no nosotros en la posición de que todas no lo sabemos y cortar las alas de nuestros estudiantes. Y Manuel dice, trabaja en un criterio de igualdad. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Zoila, puede que esté siguiendo un modelo establecido por ella, más que por la institución, por ella misma, pero, bueno, Esmeralda, no eres Juan Antonio. Muy bien, yo voy a estar pendiente. Anita, bienvenida. Bueno, miren, entonces ya los leí a todos los aportes hasta este momento. Y esta imagen es muy diciente de que la profesora está transmitiendo la información desde su estilo. O sea, el primer principio del DUA no lo cumple, pero muchos de nosotros a veces caemos en ese error. No la juzguemos así a primera medida porque puede que haya sido para esa clase, que no siempre ella sea así, porque a nosotros también nos ha pasado que preparamos una clase y vamos a ver que la clase la preparamos en nuestro estilo de aprendizaje y no tenemos en cuenta el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin embargo, en esta imagen llama la atención la postura de los niños. Miren que la postura es una postura, como ustedes lo dicen, sumisa. Y este encorvamiento que se ve mucho más claro en la segunda nena, si lo ven, miren este encorvamiento aquí, a diferencia de este, es que es como un bucle en la tristeza de estos niños, ¿sí? Por el encorvamiento va ampliándose. Entonces, ¿por qué? Porque en la medida que ellos ven que también le cortan las alas a un compañero, enseguida automáticamente sienten que las suyas también van a ser cortadas. Y si son cortadas, duele más, ¿sí? Duele más esa percepción. Eso en la visión de los niños. Y pues obviamente, como dicen allí, tenemos niños desmotivados y con poco interés. Nuestros niños tampoco pueden ser un robot.
y se percibe, por ejemplo, que en esta clase ni siquiera está permitido contemplar un estilo de aprendizaje kinestésico, ¿no? Porque están allí sentados y sumisos. Bien, en esta imagen entonces todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Y esto es uno de los mitos más arraigados en la educación tradicional. Y desafortunadamente nosotros contamos con compañeros de trabajo con esto. Y si alguno de nosotros vino a un diplomado como este y tenía este mito arraigado, sé que a través de este curso hemos podido ir transformando eso. Porque a veces somos inconscientes de las cosas que hacemos, porque nos dejamos llevar por el sistema. Y el sistema de Latinoamérica es muy tradicional. La realidad es que los estudiantes tienen estilos de aprendizaje diversos y únicos. Algunos aprenden mejor a través de la observación, otros a través de la práctica y otros mediante la lectura o la interacción social. La educación tradicional a menudo ignora estas diferencias individuales y se centran en el enfoque de enseñanza único para todos. La memorización es igual a la comprensión en ese sistema tradicional. Muchos sistemas educativos tradicionales se valoraba más la capacidad de memorizar la información que la capacidad de comprender y aplicar los conceptos. Esto lleva al mito de que la memorización es suficiente para el aprendizaje, cuando en realidad la comprensión profunda y la capacidad de aplicar ese conocimiento son mucho más importantes y poderosas para el éxito académico y profesional. En la educación tradicional, el maestro es la única fuente de conocimiento. Se suele considerar entonces al maestro como una autoridad suprema en el aula y la única fuente legítima del conocimiento. Sin embargo, este enfoque desestima la importancia del aprendizaje autodirigido y la exploración independiente. Recuerden que en los grandes pensadores, los que crearon leyes, los grandes científicos, también fueron juzgados porque no les era permitido explorar en independencia. Lo imaginaron así también. Es decir, ese rechazo que había hacia ellos no era solamente porque tenían un estilo de aprendizaje, o más bien de aprendizaje no, porque en su estilo de expresión del aprendizaje era distinto al que marcaba lo tradicional, más que porque lo juzgaran porque tenían X o Y condición. Porque en la historia, luego de que estudiamos esos casos, es que hemos definido que eh, X o Y científico tenían tal diagnóstico, ¿sí? De hecho, los diagnosticamos post-mortem, después de, basados en la historia y esto. Pero realmente la base de mi percepción, desde mi perspectiva, que puede estar errada, era que no encajaban en ese sistema. Y al no encajar, eran señalados, porque estaba prohibido explorar de manera independiente. Eso era una falta grave a la autoridad. El que tenía la autoridad en el aula, el que tenía la autoridad en un laboratorio, era el docente. Ningún estudiante podía estar por encima de quienes dirigían estos espacios. A ver qué me escribieron ustedes aquí, a ver si están de acuerdo.
Muy bien esto que Zoila nos comparta, que a veces planificamos la clase con anterioridad, pero nos tocan momentos en el aula que debemos cambiar la estrategia de lo que ya habíamos planificado, porque algo pasa y debemos adaptarla. Muy bien. Lester, eso es lo lindo del currículo oculto. Así. Y Vilma dice, la memorización no se aprende en el momento. Debe haber experiencias significativas. Así es. Y la memorización no se da en ese momento, sino que para memorizar, ¿se acuerdan el trabajo que era la repetir y repetir y repetir y prácticamente que nuestra memoria se volviera un cassette? Bueno, ninguno me dijo nada con respecto a la posición, la postura que les comparto de mi perspectiva con respecto a los grandes pensadores y científicos de la época. Bien, sin embargo, este enfoque desestima la importancia del aprendizaje autodirigido y la exploración independiente. De allí partí de mi percepción que les compartí y que les preguntaba. En realidad, el conocimiento está disponible en una variedad de formas y fuentes, y los maestros deben fomentar la curiosidad y la investigación entre sus estudiantes. El éxito académico se medía en la educación tradicional únicamente por calificaciones, ¿sí? Em, y estas eran de exámenes escritos, tareas escritas, o sea, solamente a través de esos recursos. Y por medio de ese estilo era que se podía valorar el conocimiento. Sin embargo, esta medida no captura completamente habilidades y capacidades de los estudiantes, como la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y las habilidades interpersonales, que son igualmente importantes para el éxito en la vida. Así es, Lester, sí. Desde el currículo oculto se rompen barreras, en especial la educación tradicional. Total. Dice Yurimar, puedo decir que muchos fueron tildados de loco. Y yo siempre digo, los locos son los que cambian el mundo desde una perspectiva positiva. Qué linda, Yuri. Sí, de hecho, a todos los tienen diagnosticados, o sea, todos en la actualidad ya fueron esos pensadores, estos científicos, fueron ya diagnosticados después de y los tildamos de X o Y condición, o sea, como ejemplos, pero realmente ellos primero estaban luchando con este sistema tradicional. Importante, primero nosotros como docentes disponernos a este mensaje antes que nuestros estudiantes. Desaprender para aprender de nuevo. ¿Sí? ¿Qué les quiere decir esa frase? Así es, Vilma. Desafortunadamente, el Estado nos sigue midiendo nuestro conocimiento, nuestras habilidades a través de unas pruebas. Sí, Yuri, nosotros somos los que colocamos barreras en nuestros estudiantes. ¿Qué, qué quiere decir esto? Desaprender para aprender de nuevo. ¿Qué les quiere decir? Dice Rocío.
borrar aquellos patrones que no están para la actualidad y poner en marcha los nuevos desafíos. Dice Vero, no solo el país, varios en la región. Por eso se hacen comparaciones entre países, calificaciones, resultados obtenidos. Así es, Vero. O sea, esos puntajes no solo son de conocimiento interno, sino que también nos comparamos con otros. Y a veces las pruebas son totalmente distintas. Dice Kate, con respecto a la frase, dejar a un lado lo que creemos correcto e implementar nuevas estrategias. Lester, dejar de lado los paradigmas que no funcionan y abrirnos nuevos pasos a nuevas estrategias. Yurimar, la frase quiere decir que debemos dejar esta forma conductista de enseñar y abrir la mente y el corazón, ay, me encanta esa combinación, para implementar nuevas formas y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Lili, abandonar el ego y entender que somos mediadores del aprendizaje. Tener en cuenta que nuestros estudiantes, a partir de sus necesidades para acompañarlos, para, pero somos humanos. Yo le pido a Dios paciencia porque me cuesta entender muchas cosas. Y qué lindo reconocerlo, Lili. Lindo reconocerlo para poder buscar apoyo y ayuda en otros que nos puedan orientar, que nos puedan incluso acompañar en ese proceso. Y es duro eso de abandonar el ego, o sea, es duro. Pero qué lindo cuando podemos reconocer en esto me está ganando el ego. Y todos manejamos un ego, hasta las personas que somos súper cariñosas y todo lo demás, tenemos un ego. Anita dice, eh, volver a actualizarnos con nuestros estudiantes del futuro, sí. Vilma, debemos salir de las casillas con que nos forman y estar dispuestos a cambios, especialmente en nuestra forma de aprendizaje de estudiantes de hoy. La frase, dice Vero, cambia el chip. Nuestro rol es un proceso. Dianita, para ella es cambiar nuestras costumbres, incluso si se han vuelto cómodas y familiares. Sí, salir de la zona de confort, ¿verdad, Dianita? Jessica, en la educación tradicional el estudiante era solo un receptor, pero hay elementos que deben de rescatar de esa educación tradicional, tema de valores y principios y el respeto a los profesores. Ojalá sí. Y Manuel, sacar todos los conocimientos antiguos y regenerarlos con nuevos enfoques. Miren qué bonito esto que dice Manuel, porque no es eliminarlos, es darnos la oportunidad de modificarlos, de transformarlos. Fíjense aquí. Y Esmeralda me dice que dejar lo aprendido para tomar lo nuevo. Apropiarnos de nuestras estrategias para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Excelente, chicos. Entonces, ¿cómo lograr a través de estas reflexiones que ustedes mismos han hecho? Y por último, Carmen, perdóname, Carmen, no te había visto. Eliminar las ideas preconcebidas y creencias que no nos dejan avanzar y estar dispuestos a los cambios que se dan. Me encantó. Ujú. Bien, entonces miren que a través de lo que ustedes perciben de esa frase, podemos llegar a este mismo encuentro y es que debemos también trabajar por una educación más incluyente y es que la inclusión nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque tenemos que romper paradigmas, porque tenemos que desaprender que antes se consideraban las aulas mucho más homogéneas, pero los problemas siempre han existido. No sé si se vieron lo de la película que les comenté y que ya la doctora Ana el viernes anterior también les compartió un poco de reflexión al respecto. En esta película de Tare Son,
que es hindú, muestran cómo hay que romper esa educación tradicional, pero sí es necesario preservar algunos elementos. A pesar de que el papá del protagonista castiga, castiga a su hijo enviándolo a un internado, creeríamos que en ese contexto del internado íbamos a encontrar una estructura de aulas de clase aún mucho más tradicionales. Porque si ustedes ven la película donde él está primero, la estructura es mucho más tradicional. Y el papá al castigarlo, uno se imagina, va para algo mucho más rígido, pobre niño. Pero realmente desde que cuando ustedes ven la película se dan cuenta que el ambiente escolar es diferente, a pesar de que siguen existiendo señalamientos, burlas, docentes que se restringen a los cambios, que se restringen, no, perdón, que se resisten a los cambios. Entonces, ¿cómo podemos lograr una institución incluyente? Cambiando ese paradigma tradicional, rígido, secuencial, permitirnos la innovación, la diversidad y la flexibilidad. Realizar modificaciones de fondo, no solo de forma, no es solo en la ambientación, sino también internos, en el método, ¿sí? En la conexión que logró con el estudiante. En la educación actual, si algo se ha ganado es la capacidad del docente de conectar, de conectar. Antes seguramente se lograba, pero no tenía el valor que tiene hoy. Eso. Respetar al estudiante y hacerlo sentir parte de su proceso de aprendizaje. Ese respetarlo es incluirlo y reconocerlo desde sus capacidades. Recuerden que no desde las limitaciones, sino desde sus capacidades particulares. ¿Qué creen que es primero en un mundo ideal? Pero ¿qué creen que es primero, el DUA o el PIER? A ver, gracias Lester por la opinión de la película, si te la viste. Primero DUA. Ay, me encanta cuando todos responden así rapidito. A ver, sí. Primero, ojalá DUA. Yo les he repetido mucho esta frase. Entre más DUA hagamos, menos vamos a necesitar un PR. Porque si nosotros hacemos DUA, le estamos permitiendo a todos nuestros estudiantes también comunicar el aprendizaje a través de su estilo de aprendizaje y estos niños con limitaciones se van a comunicar y van a lograrlo, ¿sí? Entonces, entre más DUA, menos PR. Más DUA, menos PR. Y bueno, todos me respondieron mágicamente. Pero alguien me dijo algo, Lester, sí, DUA para no tener pie. Más que no tener, no tener que llegar, exacto. Dice Yurimar, debería ser DUA, pero creo que Pierre es lo que más se adapta a la realidad actual. Válido, Yuri, lo que pasa es que, como yo les expliqué, hay instituciones que sí o sí van a aplicar el Pierre así no tengan DUA. O sea, ellas no están aisladas. Yo lo que quiero animarles es a que podamos implementar el DUA. Pero hay instituciones que van por el PIAR de una vez y hay mucho desgaste también en ese proceso del PIAR. Si nosotros animamos a las instituciones en la aplicación del DUA, ganamos mucho y aprendemos también mucho para evitar llegar a ese PIAR o que cuando se haga el PIAR se haga con mayor facilidad, ¿sí? Cuando se haga, que sea con mayor facilidad. Al implementar primero DUA, disminuimos la cantidad de niños en el aula, los que se les debe hacer el PIAR, lo que yo les he enseñado. Disminuye la cantidad de ajustes razonables que se deben hacer a los niños que requieren PIAR y mejora la calidad educativa para todos los niños del aula. Recuerden que en el aula nosotros no necesitamos solamente tener un niño con alguna condición o diagnóstico.
cuando también tenemos niños que pasan por procesos transitorios y que esos procesos transitorios a veces requieren ajustes. ¿Sí? Un niño que está en un duelo, un niño que está pasando por el divorcio de unos padres, por la desintegración de una familia, por el duelo de un familiar, de un padre, de una madre, por la enfermedad crónica de una madre. Hay niños que nosotros tenemos, bueno, en mi caso yo he tenido niños con mamás en procesos de quimioterapia y en procesos de cuidados paliativos y la verdad ustedes van al sistema y ¿dónde lo registran? ¿Dónde registran en el sistema estos casos? Estos casos son nuestra realidad, son la realidad de nuestro contexto educativo. Entonces, si nosotros contemplamos un dúo, nosotros también le permitimos a estos niños que en medio de esa situación que atraviesan puedan responder a los procesos, puedan sentirse motivados, porque también al hacerlo nuestras clases son más motivadas, porque son movidas, son visuales, son auditivas, tienen todos estos estilos integrados. Em, Camilo me pregunta, ¿quién decide qué hacer, si DUA o PIER? Camilo, eso depende del enfoque de la institución. Hay instituciones que están dispuestas a adoptar el DUA. En Colombia la ley ya les está diciendo a todas las instituciones que deben aplicar un DUA, que deben aplicar un DUA. Pero si estás en otro país, recuerda em, o sea, cuando yo les colocaba no esa comparación, sino cuando ponía el ejemplo de que el O negativo era ese donante universal para todos los tipos de sangre, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo. O sea, el O negativo le da a todas, es un donante universal. El DUA es un donante universal para la educación en todo el mundo, porque parte de unos principios que están relacionados con redes neuronales, o sea, de lo que nos forma, nos constituye como seres humanos. Entonces, la institución es quien decide si va a tener en cuenta el DUA o no. Pero si nosotros somos líderes de estos procesos, podemos proponer esa implementación. Ahora, PIAR va para todos nuestros casos que tienen un diagnóstico certificado con discapacidad. Así es, Anita, que ella entendió más DUA menos PIAR. Entre más DUA hacemos, menos PIAR. Y miren que se los acabo de colocar allí en esta diapositiva. Ay, sí, Yuri. Ay, gracias. Listo. ¿Qué es entonces el DUA? Es un enfoque holístico, que ahí con el ejemplo de la comparación que yo les hacía con los donantes universales. Este es un enfoque holístico que reconoce la diversidad de los estudiantes y busca crear entornos de aprendizaje que sean accesibles, flexibles y en efecto para todos, sin necesidad de adaptaciones o modificaciones específicas. ¿Sí? Él un enfoque holístico y es un enfoque preventivo, un enfoque incluyente. Al implementar entonces el DUA en primera medida, entendemos que los niños todos son inteligentes, ¿sí? Que hay múltiples formas de aprender, que el maestro es solo una guía y es inspirador en el aula, fuente de inspiración. Somos fuente de inspiración, imagínense esa gran responsabilidad. No todos van a aprender lo mismo en el mismo momento. Recuerden la imagen de la profe cortando, ni en el mismo momento, ni de la misma forma, ni en los mismos tiempos. Porque puede ser, una cosa son los momentos, ¿no? Otros son los tiempos y otros son los estilos y las formas, ¿sí?
Cada niño tiene una trayectoria de aprendizaje y cada niño tiene una historia que contar. Cada niño. Por eso es importante que conozcamos y reconozcamos cada una de las realidades de nuestros estudiantes. Al implementar el PIAR, entonces, le damos oportunidad, cuando ya hablamos de PIAR, entonces, le damos la oportunidad a los estudiantes que por siglos han sido excluidos del sistema educativo. Ya el sistema debe integrarlos en el aula. Antes, no sé si recuerdan, existían estos modelos de aulas transitorias, que los estudiantes con X o Y diagnóstico estaban como en un aula especializada de trabajo personalizado y no estaban incluidos en un aula regular. Brindarles entonces herramientas a los estudiantes con alguna condición para que se sientan valorados, respetados e incluidos. Darles una guía a los docentes futuros para que sepan qué ajustes y funciones funcionaron y cuáles no. Es lo que yo les digo, la historia que vamos dejando. A veces hay niños a los que no se les han implementado PIER, pero es nuestra responsabilidad, yo los he invitado, que es nuestra responsabilidad que podamos dejar un informe de ese estudiante con respecto a lo que funciona y lo que no funciona con él, que sea algo descriptivo, no el informe académico, las notas o los desempeños que se han modificado o los logros que hemos modificado, no, sino algo que nos describa a profundidad ese estudiante. ¿Cómo diseño una clase DUA? Realizo una actividad valorativa para conocer a mis estudiantes. Diseño una encuesta o cuestionario que abarquen aspectos claves del aprendizaje y la enseñanza, como el estilo de aprendizaje preferido, las actividades o materiales con más efectivos, las áreas de interés y las preferencias de evaluación. Asegúrate de incluir preguntas abiertas para que los estudiantes puedan proporcionar comentarios detallados y sugerencias. En la actividad valorativa, identifico estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje, PIAR. Debo realizar una valoración pedagógica de dicho estudiante para poder iniciar con ajustes razonables individualizados. Esta actividad valorativa siempre debo hacerlo cuando parto mi curso, o sea, al iniciar mi asignación, yo debo partir de una actividad donde pueda valorar a mis estudiantes, donde pueda diagnosticar el proceso por donde va. Luego, cuando ya yo identifico quienes tienen dificultades, hago formalmente esa descripción de la valoración pedagógica y me apoyo de un proceso también psicopedagógico. Entonces, el DUA tiene unos principios y su primer principio es múltiples formas de representar la información. Una vez tengas la temática a realizar, vamos a aprender en tres formas diferentes, que son esos tipos de inteligencia diferentes a los tradicionales. Ejemplo de este primer principio con relación al cambio climático. Hago un reconocimiento de mi grupo por medio de una lluvia de ideas, de un brainstorming. Identifico un niño con discapacidad visual y uno con discapacidad cognitiva. Yo internamente lo he identificado. Y planifico tres actividades en torno al mismo tema, desde diferentes inteligencias o estilos de aprendizaje. Presento la canción Hold the Word de Michael Jackson. Hacemos un dibujo de lo que me transmitió esa canción. Les paso tarjetas sobre acciones diarias que podemos hacer para tener un sentido, una conciencia ecológica y luego ellos van a realizar un sociodrama del tema. Y entonces, en esa planificación, ¿dónde quedan esos ajustes razonables sabiendo que he identificado dos casos dentro de mi contexto de aula? Pues
Como tengo un estudiante con discapacidad visual en el aula, voy a pedirle a un compañero que le vaya describiendo las imágenes a medida que va pasando el video en audiodescripción. ¿Sí? Ustedes no sé si han visto, por ejemplo, plataformas como Netflix, tienen las películas que tú puedes poner en el idioma autodescripción. Eso es verse una película así, es una cosa impresionante, impresionante. No sé si lo han hecho, han alguna vez visto una película así en Netflix. Como tengo un estudiante con discapacidad cognitiva, luego del video voy a verificar que haya comprendido lo que pasó en el video y me dé una explicación de lo que él comprendió allí. En la actividad del dibujo, para el estudiante con discapacidad visual, le pido que me realice un audio pequeño donde narre lo que para él significa el cambio climático con respecto a lo que le narraron del video, en el estudiante y en el audio autodescriptivo, ¿no? Luego, en el segundo principio de múltiples formas de representación, voy a evaluar el progreso de la actividad. Los estudiantes van a hacer una galería de arte en relación al video con todo lo que dibujaron. Recuerden que tenían que dibujarlo. Y deben socializar lo que aprendieron de esa actividad. Los dibujos realizados por los niños más el audio del estudiante, porque ya les he explicado cómo ellos entregaron entonces sus actividades, se pueden convertir en un video donde se sensibilice al colegio del cambio climático. Y una muestra de arte de los dibujos e invitar a los padres y compañeros de otros cursos y el estudiante con discapacidad visual y el estudiante con discapacidad cognitiva, podemos nombrarlos de moderadores o presentadores de la actividad, ¿sí? Ahí pues les di ese ejemplo de la aplicación del DUA, aunque ya ustedes saben que yo les compartí el sábado pasado y está también en la plataforma un modelo de planificación de una clase según el DUA, ¿sí? Esto para darle fuerza al DUA. Y ahora vamos entonces a ver un modelo de piano. ¿Cómo vamos hasta aquí, mis queridos estudiantes? Vamos a ver qué me han respondido de cómo vamos. Ay, dice Jessica, si un estudiante no tiene diagnóstico, se le puede realizar PIR, teniendo como referencia la observación del docente y la orientadora escolar. Si tienen como referencia unas observaciones docentes y orientación escolar y el estudiante ya está remitido a valoración con sospechas contundentes, podemos hacer ajustes razonables como presuntivo de un diagnóstico. O sea, se le pueden hacer ajustes, más no un PIR. ¿Oíste, Jessica? Bueno, entonces vamos a analizar. Ay, gracias por lo que me dicen. Les mando besitos. Bueno, vamos entonces a analizar el plan individual de ajuste razonable. Este es el ejemplo que todos tienen. Yo les subí este y uno sin diligenciar. Está en un formato genérico porque les sirve a todos mis estudiantes que hacen parte de otro país que no es Colombia. El de Colombia tiene su guía clara también como este. Bien, entonces aquí tenemos el plan individual de ajustes razonables, ejemplo para tomar de referencia.
fecha, lugar de diligenciamiento, nombre de las personas que diligencian. Esto, la información inicial, ¿no? Rol que desempeña en la Secretaría de Educación o en la institución de la persona que diligencia. Aquí podemos colocar todos los nombres de los que participan, ¿ok? Los datos de información general del estudiante, todos los que les socialicé, o sea, dónde vive, su correo, municipio, si pertenece a un grupo étnico, sí, todas las características, ahí está la fecha de nacimiento, todo, número de documento, todo. El entorno salud, ¿sí? Donde puede acudir en caso de emergencia, si tiene algún diagnóstico. En este caso, vamos a ver este ejemplo con autismo, ¿sí? Que si el niño va a terapias, cuáles son las terapias, cada cuánto la frecuencia. Miren, 2 horas a la semana, 2 horas semanales, una sesión semanal, una sesión para padres cada mes, una sesión semanal con los padres en psicología. ¿Actualmente reciben tratamiento? Sí. ¿Cuál? Se explica. ¿Consume medicamentos? ¿Cuál? Las dosis y demás. En entorno hogar, describe a los papás, papá, mamá, nivel de educación, quién es el que la cuida, esta aquí es la abuelita, ya le borré el nombre y así. Las personas con quien vive, la abuela, papá, mamá y una tía de 19 años que es la hermana de la mamá, o sea, tenemos que ser súper descriptivos. Vive con un hermanito de tantos años, el hermanito no está escolarizado, así. Aquí en esta parte debemos ser muy amplios en la descripción. No sellarnos porque no cerrarnos a que como es tan estructurada esta primera parte, que es unas preguntas que parecieran que fueran de respuestas monosilábicas, tenemos es que ampliar la información lo más que podamos, ¿sí? Miren quién apoya la crianza del estudiante, la abuela. Y mira, ve, en el nombre del cuidador, y que mira, ve, eso me salió muy costeño, muy barranquillero, perdón. Miren aquí, en nombre del cuidador iba el nombre de la abuelita y su parentesco, y finalmente es la persona que apoya la crianza. Perdón. Y preguntan si reciben algún subsidio. El entorno educativo describe cómo se llama su escuela, cuál fue el último grado que aprobó, observaciones, se describe, dice, se recibe información pedagógica cualitativa que describa el proceso de desarrollo del aprendizaje. Miren que en este caso sí. La instrucción, miren, la institución entregó un informe cualitativo frente a los avances del niño. Esto es importante porque esto no es en referencia al boletín o el informe de calificaciones. Díganme en sus otros países cómo se llama el boletín, el informe de calificaciones, que se entrega al corte o al finalizar el periodo para mis estudiantes que están aquí de Ecuador, por ejemplo, Zoila, las que están de Venezuela. Díganme cómo se llama ese informe, a ver, en sus países. Información de la jornada de la estudiante y firma de quienes diligencian este anexo. Miren que hay diferentes personas, por lo tanto, es válido que el nombre de la persona que diligencia sean varias también y su respectivo rol, ¿sí? Aquí no es, esto no me lo está firmando una sola persona y dice de qué área es. Entonces, orientación escolar o psicología escolar, el rector o el coordinador que apoyó, el director de grupo, docente y la firma pues de ambos padres también debe ir. Igual en Venezuela, boletín. En Uruguay también. Manuel
Mira que este formato es inspirado, está genérico, pero es inspirado en el nuestro de Colombia, Manuel. Entonces, este documento lo diligencia el docente, director de grupo, el psicólogo y el coordinador académico son los que más mano meten. Pero en el momento que vayamos a la otra parte, ingresa información todos. De hecho, yo suelo trabajar este formato en un Excel de Drive, para que todos puedan, sobre todo porque vas a ver que como está en Word, se van ampliando las casillas. Pero en Drive yo lo que hago es que les comparto a los docentes solo lo que cada uno va a diligenciar de su asignatura. Voy a ver que me están preguntando una cosa acá arriba. Déjenme les leo, porfis. Me dice Miriam, ¿un estudiante con PIAR puede perder el año? Miriam, de perder el año, de poder, puede, pero no debería, porque recuerda que el PIAR tiene 3 momentos mínimos de evaluación. Si el estudiante no me está alcanzando, me tengo que devolver aún mucho más. Es decir, si el estudiante no me está alcanzando, si yo voy por la tabla del 5 y ya yo en el PR dije que a él le voy a enseñar hasta la del 2 y no alcanza la del 2, yo tengo que hacer el ajuste para volver a la tabla del 1. Y si me doy cuenta que no entiende el concepto de multiplicación, me devuelvo a las restas llevando. Entonces, de poder que pierde un estudiante, puede, pero no debería, no debería. ¿Por qué digo que puede? Porque si el colegio está bien documentado en todo el proceso que lleva con el estudiante, lo ha hecho todo, 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 eh, los papás estarán muy conscientes que se va a forzar mucho en el grado siguiente y estarán agotados del tipo de acompañamiento y seguimiento que hagamos, que será intenso. Pero no debería, Miriam, porque el PIAR está diseñado para hacer un seguimiento. O sea, el PIAR, recuerden que es un documento, esto que les estoy mostrando, pero este documento tiene vida y la vida se la damos nosotros. Rocío, depende si el PIAR es para toda Latinoamérica, se llaman diferente en otros países, el PIAR. De hecho, antes en Colombia, imagínate, se llamaba PEI y se llamaba igual eso a lo que es el PEI, o sea, en el colegio habían dos PEI. En el plan estudiantil individualizado, era hace muchos años cuando yo hice mi maestría en el 2014. Ahora se llama PIAR, pero en esa época también PEI era el plan educativo institucional. O sea, por mí, gracias a Dios, le cambiaron el nombre, pero ahí en otros países le llaman diferente, pero es un segundo momento que existe después del DUA. O sea, el DUA es para toda Latinoamérica, pero el PIAR cambia según los países. Pero es lo mismo, o sea, el mismo informe este te sirve. Fabi, ¿cuál formato, mi amor? Dime cuál formato ha cambiado para ver y te digo. Este que les traigo es uno genérico, para que les sirva a toda Latinoamérica. Qué lindo, Dianita, lo lograste. Dice Manuel que en Ecuador se han manejado los DIAC. Carmen dice informe de progreso.
para que todos los docentes podamos tener acceso y poder diligenciarlo. Sí, Dianita, no lo pierdes. Dice Lester, no, no lo pierde. El año no lo puede perder, total. Sí, eso me hice entender, me hice explicarnos. Rocío, sí, si lo pierde quiere decir que nunca hicimos ni registramos los ajustes razonables. Así es, Lester, PEI es Proyecto Educativo Institucional, pero imagínate que PEI en el 2014, cuando yo hice mi maestría en trastornos, que les estoy contando, así se llamaba al plan individualizado de ajuste curricular, igualito que esto, que rige las instituciones hace años. Diana dice, lo mismo que si un estudiante con PIAR pierde, el padre o madre familia también tiene las herramientas para poder solicitar una revisión de la supuesta pérdida o exigir que los casos no funcionan según, ujú, no sean y no se estén cumpliendo. Tienes razón, Dianita. En Uruguay dice Patricia que también se llama PIAR. En Perú es el PEP, Plan Educativo Personalizado. Ana dice, hay padres que no cumplen con lo que corresponde, no vuelven a llevar a los niños a terapia. Por eso, y eso se queda registrado en la evaluación del PIARANI. Si nosotros vemos en el PIAR que el colegio lo está haciendo todo, el padre de familia también tiene unos compromisos que cumplir y en el PIAR registramos que no los están cumpliendo ellos. Y ahí sí, Ani, y en Colombia, cuando un padre de familia no cumple con estos acuerdos y ya se ha pactado en un PIAR, y bueno, y sin pactarse en un PIAR, si un padre de familia hace caso omiso a las recomendaciones escolares, se puede activar otra ruta a través del ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y uno reporta el caso allí. Sí, es un caso que nosotros vemos súper delicado, pero la mayoría de casos, o sea, todo por el bienestar de los niños hay que hacerlo así siempre. Bien, entonces ahí resolvimos las dudas, ¿verdad? Seguimos. Listo, entonces aquí ven que firman todos los que participan en este diligenciamiento que no es de una sola persona. Camilo, es que depende tú en qué país estás. Por ejemplo, aquí en Colombia, si entendí bien la pregunta, me confirmas. Aquí en Colombia, los empleados tenemos, o sea, una vez al mes, podemos solicitar permiso para trámites médicos y esto. O sea, hay una ley que nos ampara a nosotros. Sí, Dianita también lo está diciendo una vez al mes. Ujú. Entonces, desafortunadamente, como estos procesos son semanales, solo nos permiten uno en el campo de nuestra área, sobre todo de docentes, complejizan un poco el tema de los permisos. Sí, Carmen, yo se los compartí en el link de la corporación. Patria, así como está pasando en Uruguay, pasa en todo el mundo, ¿viste? Nosotros tenemos es que transformarnos como docentes y formarnos en esto antes de lanzarnos a
Llenen esto, hagan este PR. Hay que transformar la educación y la educación también se transforma a través de la adopción de diseño, del diseño universal para el aprendizaje. Bueno, entonces seguimos aquí con el PR. Aquí entonces comenzamos con el anexo 2, la caracterización del estudiante. Miren los docentes que elaboran y su cargo, para que vean ustedes, aquí me salió fuera el costeño y ya me está haciendo efecto mi inyección para la migraña. Em, Miren, María Clemencia, docente de matemáticas y la directora que es la directora de grupo. José López, el docente de lenguaje y sociales. Euclides, el docente de ciencias naturales y tecnología. Luisa Fernanda, la docente de inglés. Margarita Monroy, la docente de apoyo. Y Julián Manosalva, el psicólogo. ¿Mm? Miren que es un colegio ficticio, el colegio Menganito Pérez. No sé si en sus países usan esos nombres y que fulanito, Menganito. Bien, entonces, datos del estudiante, su edad, recuerden que está en primero, dijimos que venía de un preescolar y aquí caracterizamos al estudiante. ¿Qué caracterizamos? Gustos, intereses, capacidades, aspectos que le desagradan, que se le dificultan, expectativas del estudiante y la familia. Al es un niño observador, ordenado, estructurado, disciplinado, orientado a la rutina y caracterizado por su honestidad en todo tipo de situaciones. Tiende a ser pasivo en su rol de estudiante y a veces responde en cierto nerviosismo o ansiedad en situaciones sociales, cuando se le pide que hable sobre temas que sean distintos a los que se le facilita. Se le ve el nerviosismo. Ante frustraciones o cambios de rutina inesperada, reacciona con llanto y a veces se tira al piso, aunque esto último no es tan frecuente y no dura mucho. En la mayoría de los casos, busca aislarse o esconderse, ¿sí? Una acción como de recogimiento observan allí. Posee una gran memoria auditiva y visual, así como gran pasión hacia los libros y el piano. Poco le gustan los juguetes o las actividades de grupo. Es un niño dulce y tranquilo. No pelea por las cosas y cede a estas cuando se le anticipa que debe entregarlas. No obstante, cuando se le llama la atención, suele reaccionar con una conducta de balanceo o presenta un movimiento estereotipado cuando se le retira algún elemento que está usando o se le cambia la rutina. En suma, cuando desarrolla las actividades, su proceso atencional son fluctuantes y se le dificulta fijar la mirada, tanto en las actividades como a las personas. Adicionalmente, aunque hay lenguaje oral, se le dificulta mantener una conversación y dar muestra de necesidades a nivel eh, semántico y pragmático. Asimismo, se le dificulta hacer inferencias, deducciones, planeación y experimentación de ensayo por ensayo y error. ¿Por qué? Porque le cuesta el manejo de la frustración. Sus padres señalan que es un niño muy inteligente, con muchas habilidades para la lectura y retención de información asociada, aunque le cuesta expresar opiniones frente a las mismas. Asimismo, destacan que desde los 2 años empezó su fascinación por el piano y que pasa mucho tiempo en el celular escuchando a quienes lo tocan, viendo videos sobre el tema y utilizando aplicaciones asociadas. La familia no ha podido comprarle un piano todavía, pero cuenta con una organeta que toca con gran destreza. Aprendizajes, estamos todavía en caracterización. Aprendizajes con lo que cuenta el estudiante para el grado en que fue matriculado. En cuanto a ciencias naturales, se le facilita hacer descripciones cortas cuando se le presenta una imagen, objetos que debe tocar o manipular. Sin embargo, no es muy tolerante frente a sonidos fuertes, olores y sabores. Los tolera, pero en un nivel bajo. Asimismo,
Tiene facilidad para comprender el uso funcional de los objetos cotidianos, pero solo responde de forma monosilábica frente a preguntas en torno a las características de dicho objeto. A su vez, disfruta interactuar con elementos de la naturaleza y se mantiene en observación más tiempo que sus compañeros. Pero al preguntarse sobre sus características, no siempre responde a lo que hace con palabras sueltas. En lo relacionado con las ciencias sociales, está iniciando el proceso de representación del esquema corporal y reconoce las partes del cuerpo que son básicas cuando se les pide. No obstante, en algunas ocasiones se rehúsa a, que me lo corrige, rehúsa a seguir las indicaciones y se hace necesario hacer una demostración directa a mostrarle una imagen asociada. En términos de ubicación en el espacio, esto lo hace sin dificultad, pues está acostumbrado a hacer recorridos por los lugares como medida asociada con la anticipación. Tiene buena memoria visual. Respecto al lenguaje, destaca que el niño cuenta con buenas habilidades de lectura, gran memoria para retener la información sobre el contenido que lee. Eso le demuestra además que la escritura de conceptos y la realización de dibujos asociados una vez termina de leer. No obstante, se le dificulta explicar el contenido de lo que lee con sus propias palabras y no realiza interferencias ni crea conclusiones alternativas. Requiere apoyo para hacer deducciones o síntesis, a lo cual asiente con la cabeza únicamente. En lo asociado con el lenguaje no verbal, el estudiante no reconoce códigos sociales ni significados que puedan tener ciertos movimientos corporales o gestos. En estos casos se requieren apoyos haciendo uso de imágenes, demostraciones y explicaciones verbales. En cuanto al vocabulario, cómo disfruta la lectura en gran medida, puede enseñar en buen número de elementos cuando se le pide, demostrando un buen manejo de vocabulario respecto a frutas, animales, medios de transportes, entre otras categorías. Esta es una gran fortaleza que aplica para todas las áreas, especialmente de español e inglés. Con referencia a las matemáticas, el estudiante realiza el conteo hasta el 100, empezando en cualquier número. Y realiza agrupaciones entre números cuando realiza el conteo. Requiere apoyo uno a uno para lograr avanzar en el desarrollo de actividades, pudiendo requerir apoyo, eh, logra avanzar pudiendo lograr los objetivos cuando se apoya, incluyendo objetos, demostraciones directas frente al uso y usando imágenes. Con respecto a las operaciones aritméticas, puede hacer sumas utilizando objetos o imágenes de referencia y está comenzando a hacer restas. Por último, hay que enseñar que el estudiante demuestra, hay que señalar que el estudiante demuestra grandes habilidades en el manejo de la computadora, tableta o celular. Su interés hacia la tecnología es evidente, sobre todo cuando se trata de leer y escuchar música, siendo el piano su foco principal. ¿Qué piensan de esta caracterización del estudiante? ¿Cumple o no cumple con los criterios de lo que hemos enseñado? Camilo, dime en qué país estás y te mando, o busca en Google la ley que te pueda amparar a esta necesidad.
De igual forma, mira, me dices que eres viuda, entonces hay otras leyes que también te pueden amparar para tu caso. Sí, Lili, este informe está ahí en el link de la plataforma. Sí, es un futuro pianista, un artista. Sí, miren que esta caracterización de, parte de las fortalezas, de las capacidades, no de las dificultades. Pero las dificultades están o no están en el caracterización. Contésteme, si están o no están. Sí están, pero están expresadas de una forma empática, acogedora, ¿no? Sé que ya me estoy mejorando porque puedo hacerles la reacción en todos los comentarios, porque no daba para hacer eso con este malestar, pero ya la inyección se está haciendo su efecto. Bueno, ahora entonces vamos a lo más complejo, pero no es imposible. Además que esto, como les digo, yo suelo compartir esta parte ya en el Excel y me pongo a transcribir aquí, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? Aquí en lenguaje se ponen todos los objetivos para el nivel. Miren que en este caso, este nene tiene en lenguaje 8 objetivos que alcanzar 8 logros. Y luego identificamos las barreras. Vamos a leer solo el primer objetivo, porque esto lo tienen ustedes. ¿Están de acuerdo? O sea, voy a leer un objetivo, los ajustes y hacemos el ejercicio aquí con lenguaje. Pero miren que en el recurso que les compartí está ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y ahora vamos a ver esta parte de otros, ¿ok? Para que nos ubiquemos. Vamos entonces al lenguaje, el primero que tenemos acá. Dice, identifica los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para informarse, participar y acceder al universo cultural que los rodea. Los medios de comunicación, que es un área, es un tema que se da y se evalúa en primer grado, ¿sí? ¿Qué barreras están perjudicando el aprendizaje y la participación del estudiante? Que nosotros los profes identificamos frente al propio rol que nos toca ejercer en esa asignatura y las condiciones del entorno. Entonces, ¿cuáles son las barreras? Realizar un uso excesivo de textos, tanto en materiales de clase como en instrumentos utilizados para la evaluación. Utilizar pocos recursos gráficos como apoyo a las explicaciones verbales. Brindar muchas instrucciones a la vez, sin dejar apoyos concretos para retomarlas y cumplirlas satisfactoriamente. Emplear un lenguaje abstracto, antiguo o con enunciados difíciles de comprender. Utilizar ejercicios de analogía, abstracción, inferencia. No emplear elementos gráficos e interactivos para el manejo de la rutina del día y las secuencias de actividades, así como el manejo de normas o transiciones. Contar con una disposición rígida del aula sin brindar la posibilidad de elegir espacios específicos para ubicarse. Tener poca tolerancia y flexibilizar tiempos de respuesta que puedan tener los estudiantes. Proporcionar una evaluación oral de obligatorio cumplimiento. No ofrecer materiales concretos, manipulables, multisensoriales para la comprensión de los temas que son explicados. Imagínense ver medios de comunicación todo en texto.
no sería tampoco posible para todo el grupo. Buscar que todos los estudiantes participen en actividades grupales. Evidentemente nuestro estudiante AL no lo va a poder hacer, le cuesta, miren en la caracterización, eso es una barrera para él. No anticipar los cambios en la rutina, las actividades, los tiempos, la disposición de elementos en el ambiente, y él es mucho de la anticipación. Exigir que los estudiantes lean en voz alta delante de sus compañeros. Agenda escolar orientada a reportar aspectos preocupantes y no tanto de los avances que el estudiante va teniendo. O sea, reportar siempre procesos negativos. Estas son las barreras que se identifican en todos los objetivos, pero que apuntan todos a ese primer objetivo o indicador del lenguaje. ¿Qué ajustes razonables se requieren? Que son las estrategias, apoyos, modificaciones, flexibilizaciones, adecuaciones. Utilizar calendarios, rutinas, paneles temporales, relojes o agendas visuales, creados incluso como actividades propias de las clases y para todos los estudiantes. Dar una instrucción a la vez de manera clara, afectuosa y firme, con un lenguaje sencillo y preciso. Por ejemplo, hable el libro de, por favor, busca la página tal, haz el ejercicio tal. Hacer preguntas concretas, evitar usos figurados, enunciados ambiguos o preguntas de opinión. Evitar el sarcasmo, las bromas, el doble sentido, el lenguaje figurado o las analogías. Utilizar listas de comparación que todos los estudiantes tengan a la mano para organizar el desarrollo de la clase, reconociendo que esto ayuda a que el estudiante tenga mayor seguridad y en general todas manejen mejor las secuencias, orden y tiempo en las actividades. No forzar al estudiante a participar en un grupo y tener amigos si esto, si esto le representa ansiedad. Preguntarle si desea hacerlo y aclararle que puede acercarse cuando lo desee. Reconocer si el estudiante tiene alta sensibilidad frente a estímulos sensoriales de algún tipo, auditivo, olfativo, gustativo, en aras de no exponer a los mismos o hacerle en menor medida. Elaborar en conjunto con el estudiante y la familia un llavero con pictogramas relacionados con comportamientos que se deben tener y no tener en situaciones sociales. Esto para que se puedan usar las fichas como un medio para que el estudiante vaya interiorizando comportamientos positivos y sea consciente cuando tenga situaciones que no son favorables ante el grupo. Emplear fotografías y dibujos realistas, es decir, preferiblemente imágenes reales. Proporcionar imágenes, objetos y modelos reales para facilitar mayor comprensión. Utilizar pictogramas o secuencia de imágenes acompañando los textos que se empleen. Usar textos con secuencia de imágenes respecto a actividades, movimientos y temas que se vayan a enseñar. Presentar videos para explicar lo relacionado con los códigos no verbales. Realizar dramatizaciones y juegos de roles para explicar, invitar al estudiante por si desea involucrarse y respetar si prefieren observar únicamente. Tener en cuenta que el estudiante puede preferir leer y responder sobre temas reales y no de ficción. Limitar las opciones cuando el estudiante tiene que elegir para que no tenga mucha dificultad. Si ampliamos muchas opciones, ellos se van a bloquear. ¿Sí? Ponerle 2 o 3 opciones. Solicitar la elaboración de dibujos, pinturas, artefactos o representaciones que tengan relación directa con la lectura, comprendiendo que a los estudiantes se les dificulta la creatividad y la imaginación. Enfatizar las habilidades académicas sobresalientes del estudiante mediante situaciones de aprendizaje en la cual sus habilidades de la lectura, vocabulario, memoria, almacenamiento de información
sean consideradas como algo valioso por sus compañeros y fomenten su aceptación. No solicitar que el estudiante haga inferencias frente a la lectura o que realice analogías, pues esto es algo que no va a poder realizar, le va a generar ansiedad. En este tipo de actividades él puede leer, tener el rol de explicar el contenido de forma literal, aprovechando su fortaleza al respecto. Aprovechar el interés que tiene el estudiante frente a la lectura, involucrándole activamente en la síntesis de las mismas y en la entrega de conceptos claves para el desarrollo de ejercicios creativos. Aprovechar al máximo posible, si desde todas las áreas, la música y especialmente la de piano como recurso pedagógico. Permitir que el estudiante realice juegos, ejercicios en solitario o con una sola persona mientras los demás están en grupo. Así expresa, si así expresa preferirlo. Prever una evaluación basada en elementos icónicos y organización gráfica, combinado con textos y símbolos y operaciones. Ampliar los tiempos de respuesta y permitir respuestas verbales. Hacer una inducción frente al formato de los exámenes y a las expectativas frente a los tiempos y resultados, con fines de anticipación. Facilitar apuntes si es necesario y orientar el aprendizaje de autoinstrucciones. Intentar terminar siempre con el mismo ejercicio para favorecer las transiciones y evitar ansiedad. Evitar actividades que haya demasiada prisa o afán. Anita, es que depende de lo que manejen en la institución. Hay instituciones que manejan dimensiones, otras que manejan logros, otras que manejan outcomes, eh, y otras que manejan objetivos. Pero si el colegio ya tiene esa estructura, esa es la que tenemos que colocar, porque eso es lo que va en el boletín. Bueno, miren, ahí leímos todo lo del lenguaje. Bien. Y en la evaluación y seguimiento colocamos, en este ejemplo no está, porque fue la que se hizo, dice seguimiento 3 veces en el año como mínimo, de acuerdo con la periodicidad establecida por el sistema de educación, el sistema institucional de evaluación estudiantil, que es donde les dice cada cuánto son los periodos escolares. Ahora aquí vienen otros aspectos como la convivencia y socialización, el seguimiento de instrucciones y participación, la autonomía, el autocontrol y autorregulación. Y aquí, como era esta es la casilla de logros, pero esto es lo que queremos colocar en otros, también ponemos las barreras que observamos con respecto a estos elementos y pueden ponerlo según ustedes consideren. Esto es lo que colocamos aquí, pero según ustedes consideren. Y de esas barreras que encuentren, ¿cómo podemos ajustarlo? ¿Sí? Leamos, por ejemplo, para que no sea siempre el primero, en seguimiento de instrucciones y participación. En las barreras que podemos notar en seguimiento de instrucciones y participación está brindar instrucciones de frases largas, complejas y difíciles de entender. No utilizar estrategias mnemotécnicas que faciliten la comprensión y seguimiento de la instrucción. No brindar opciones a elegir frente a posibilidades de participación, es decir, si seleccionar oral, escrito, etcétera. Alzar la voz cuando cuando se percibe demasiado ruidoso o indisciplina en el aula.
No establecer acuerdos para una participación adecuada ni apoyar dichos acuerdos en elementos gráficos o concretos. No generar roles como mentores, monitores, líderes de u otro tipo de rol que permita empoderar a los estudiantes, teniendo en cuenta sus capacidades más desarrolladas. No considerar alternativas para favorecer intercambios entre estudiantes y mayores niveles de relacionamiento y participación. Estas son las barreras. ¿Qué ajustes podemos hacer a estas barreras identificadas frente al seguimiento de instrucción y participación? Si el estudiante no sigue instrucciones, disminuir el nivel del lenguaje, usando frases más cortas, palabras claves, lenguaje sencillo. No insistir en el estudiante te mire mientras se le habla o mientras está exponiendo algo, pues muchas veces esta es una estrategia para utilizar para concentrarse o comprender mejor. Usar paneles de anticipación de las actividades o paneles temporales, así como reloj y horarios visuales. Cuando se le dan instrucciones, enfatizar aquello que se quiere en vez de lo que no se quiere. Por ejemplo, por favor, silencio en vez de no quiero todo este ruido. Establecer tiempos específicos en que el estudiante pueda hablar de seguido sobre sus intereses, especialmente sobre la música, el piano y la lectura. Asignar responsabilidades cotidianas precisas, emplear el modelado tanto como sea posible y utilizar listas de comprobación al respecto. De manera explícita, fomentar el desarrollo de habilidades como saber interpretar una mirada, ajustar el tono de voz para enfatizar el manejo, el mensaje, respetar los turnos durante los intercambios lingüísticos, practicar con el estudiante el reconocimiento de las pausas y los momentos de intervención en las conversaciones para que esto sea de gran ayuda con ejercicios, por ejemplo, de videos. Ayudar a estudiantes en la organización del tiempo libre, evitando la inactividad o la dedicación excesiva de sus intereses especiales. Aprovechar las estrategias de la mentoría o tutoría entre iguales, vinculando al mejor amigo del estudiante. Desarrollar iniciativas como clubes de lectura, preparación de galerías, círculo de amigos, talleres de creatividad en tecnología, plástica, música, teatro, grupos de estudio, que aumenten la interacción y participación desde distintos roles. En IDIA, sí, en lo que yo les mostré de español, lo elabora el profesor de español. Y el de cada materia. Bien, entonces ya vimos el ejemplo de otras. Ahora vamos por el plan de mejoramiento, ¿sí? En este plan es ya el acta de acuerdo con la familia. Miren, yo les mostré ayer un ejemplo de esta acta de acuerdos, pero aquí colocamos los valores, los actores, perdón, las barreras y las acciones o estrategias. ¿Se acuerdan que ayer también les compartí y también lo tienen en los recursos de la plataforma? Por ejemplo, familia, cuidadores o con quién vive el estudiante. El desconocimiento de la familia respecto a la condición específica de su hijo. La falta de comunicación entre familia y escuela para dar a conocer información relevante del estudiante y construir e implementar recursos en su beneficio. En el desconocimiento, implementar una estrategia con recursos digitales para la educación familiar, desde las cuales se tenga un acceso fácil y continuo. Y en la falta de comunicación, garantizar que el estudiante usa recursos visuales para aprender eh, y recordar comportamientos adecuados. Cuadernos de normas de conducta para situaciones específicas, un álbum de comportamientos apropiados o los llaveros
de conductas asociadas bien percibidas. Anotar en la agenda o cuaderno viajero los avances cotidianos del estudiante y no solo los desafíos. Esto permite tener expectativas cada vez más altas de parte de ambos actores y reconocer especialmente los avances que se van logrando desde los dos ámbitos. ¿Sí? Otro ejemplo de docentes, temores asociados con el desconocimiento frente a la condición del estudiante. Brindar el acceso a una herramienta digital que permita a los docentes conocer todas las características sobre el autismo según el grado que presenta el perfil y su perfil de fortalezas y necesidades. Realizar en la medida de lo posible actividades de acompañamiento in-site para que los docentes tengan, in situ, perdón, para que los docentes tengan mayor seguridad al planear e implementar sus actividades en clase. Miren esta barrera, falta de incorporación del diseño universal para el aprendizaje en el aula. Estrategia, aplicar una estrategia que facilite la comprensión y aplicación del DUA en el aula por parte de todos los docentes. Ello considera que este enfoque permite responder a la gran mayoría de los ajustes razonables que requiere la población con autismo, mientras que enriquece la práctica en el aula para todos. La falta de flexibilidad en los procesos curriculares, especialmente relacionados con la evaluación de los aprendizajes. Fomentar el DUA una vez más, incorporar en la evaluación también el DUA. Y miren que no está aquí con DUA, sino que la flexibilidad, el DUA, es la mejor estrategia. Miren que en directivos también se repite como en docentes y familia el desconocimiento, ¿verdad? De la condición. Y también aquí se les coloca como a los docentes la falta de flexibilidad. Y uno más es el aumento de recursos con pictogramas, paneles pictográficos para información institucional, imágenes de acompañamiento, la señalización, la señalética, textos con imágenes o instruccionales, fotos o gráficas con los materiales de clase, agendas visuales, calendario visual, reloj, rutinas, etc. Y en lo administrativo, lo que yo les dije en mi ejemplo también, los recursos, el manejo de los recursos para los materiales de apoyo, ¿sí? Miren que aquí también va DUA. Miren esta otra administrativa. Falta de un seguimiento adecuado frente a la implementación de los acuerdos establecidos en el PIA. ¿Cuál es la estrategia? Desarrollar una estrategia de comunicación y recolección de evidencias desde la gestión administrativa para garantizar y hacer visible el cumplimiento del acta de acuerdo por parte de los docentes. Dentro de las evidencias están fotografías y videos de las actividades que realizan tanto en casa como en clase. Trabajos realizados por el estudiante, audio, grabaciones con narrativa frente a acciones o testimonios, reporte de acceso a contenido digital por parte de los directivos, docentes, familiares, entre otros. Los pares, que es el de los compañeros que ya yo les dije que lo debe redactar el psicoorientador. Esta parte la redactan los psicoorientadores. Esa es la forma en que los pares entran a participar de este peer, que es cuando nosotros los docentes orientadores o los psicólogos entramos a hacer conciencia de la condición del estudiante. Entonces, ¿qué barreras hay? Rechazo a causa del desconocimiento frente a las características que son propias del autismo, como por ejemplo, presenciar un lenguaje egocéntrico, movimientos estereotipados, conducta de balanceo, perdón, baja tolerancia a la frustración, dificultades para comprender los cambios de rutina. Aparente desinterés por las relaciones con personas con autismo a causa de mitos, temores o conocimiento erróneo de adquiridos previamente respecto a su posibilidad de aprendizaje e interacción.
Implementación de estrategias basadas en juegos y aprendizaje experiencial que faciliten la comprensión del autismo y de otras condiciones de discapacidad y la generación de actitudes incluyentes por parte de los pares. Desarrollo de actividades basadas en cuentos infantiles que abarquen temas referentes a la diversidad. Aprovechar cada situación en el aula para naturalizar la forma de desarrollo y aprendizaje que son destinadas a todas las personas, incluidas aquellas que tienen autismo y otras condiciones. Em, Apropiar la campaña preferida al uso del término discapacidad para referirse a distancia, capacidad y no a disminución de la discapacidad. El estudiante, el estudiante mismo en esta acta de acuerdos también puede estar incluido. La creencia de que no es capaz de avanzar en su propio proceso formativo a causa de las experiencias desfavorecidas previas. Este también lo puede llenar el psicólogo, ¿no? ¿Quiénes firman? Miren, miren que no firma una sola persona el acta de acuerdos. Firmamos todos. Y ahora aquí, el último, en esta acta de acuerdos, eh, nombramos de pronto las estrategias claves que se socializaron, que se implementaron allí y cómo vamos a ir guardando esas evidencias, ¿sí? Y finalmente volvemos a firmar todos, 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 todos. El estudiante, el estudiante firma esta parte final. Todos los docentes, aquí hay un ejemplo, todos los directivos. Entonces, mis queridos estudiantes, ay, se me desconectaron varios, no me digan que se aburrieron. Dianita, no, no se adecua como tal la malla curricular. Se adecua el objetivo de la malla o el desempeño o la dimensión, como lo llaman en tu colegio, para ese estudiante. Porque la malla tú la dejas eh, organizada de tal forma que ella pueda ser flexible, eso sí. Pero lo que vas a particularizar de cada estudiante se lleva en el PIR. Yuri, no tienes mi audio. Espérense, voy a ver. ¿Me escuchan? ¿Aló? No se me mueve el verde. Ahora sí. Así es, Dianita. Una de las grandes barreras es esta falta de nosotros de conexión y de empatía con estos casos. Tranquila, Rocío, si a mí me ha pasado que 2 veces se me ha ido, me han pasado un bajón, gracias a Dios hoy no, pero es que yo vivo cerca de donde es el Carnaval de Barranquilla, o sea, cerca a 2 cuadras, y estaban conectando como las casetas, las cosas y eso, y esta semana 2 veces se me tuve bajón de luz. Sí, sí se escucha, sí. Ok, listo. Entonces respóndanme qué les pareció este ejemplo. ¿Qué les pareció este ejemplo? Y les va a servir. Es que todos ya tienen, lo tienen listo. Solo van a cambiar objetivos y van a reevaluar y repensar según la edad de su estudiante y el grado. Pero tienen mucha idea ya, muchas cosas pueden seguir usándolas. Gracias, Esmeralda. Qué bueno que lo veas así, que va a ser de ayuda para el trabajo.
Sí, y no lo leímos todo porque está por las asignaturas. Miren, también el PIR no siempre tiene que ser todas las asignaturas. O sea, siempre, casi siempre están las básicas. Está matemáticas, español, inglés, ciencias sociales y ciencias naturales. Casi siempre están ellas. Pero hay colegios que pueden usarlas todas. O sea, pueden participar todos los que quieran. Igual estos niños suelen tener dificultades en todas las asignaturas, entonces todas tienen que hacerle. Pero hay colegios que, por ejemplo, solo hacen evaluaciones semestrales y todo este proceso complejo, donde realmente se vuelven más tradicionalistas justo en las básicas, porque lo que es religión, artes, deportes, suelen tener unos enfoques diferentes, ¿sí? Entonces, no las incluyen. Si son de esos colegios que tienen enfoques diferentes en esas asignaturas, no se relacionan en el PIR. Y aquí sonrío por lo que ustedes me están diciendo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ay, Patrick, qué linda. Bueno, pero ¿pudiste ver la clase del sábado en diferido? Sí, Ani. A los niños con parálisis se le hacen todas las asignaturas, tienes razón. Claro, depende del diagnóstico, como dice Dianita también. O sea, sí, por ejemplo, los de parálisis van con todas. En el caso de Dianita, si la nena tiene algo específico, educación física, danza, no lo hace. No lo hace igual, o sea, se valora diferente. Yo incluso tengo un niño con discapacidad capacidad psicosocial, que su PIR es más fuerte en estas asignaturas, la de artes, la de danza, pues él no tolera estar en tanto color, no tolera estar en tanta música, tanto movimiento, o sea, educación física, artes y danza, imagínense, es lo más fuerte que toca ajustar. Entonces también depende del diagnóstico y puede que hayan casos que tengan todos, pero es como para no asustarlos y decir, tiene que estar en todas. También depende de esa caracterización inicial. Sí, Lili, mañana hay clase. Mañana nuestra clase es, ya te digo, de trabajo colaborativo y la coordinación con otros profesionales. Nuestra última clase. Ah, bueno, Patri. Mírala, ojalá la pueda, bueno, es muy tarde, pero ojalá la puedas ver para que mañana me hagas cualquier pregunta. Mañana, Rocío, mañana termina nuestro diplomado. Mañana tienen que venir súper lindos, no mentira. Tienen que, quiero que se organicen para que podamos vernos en cámara y tomarnos una foto de recuerdo. Sí, yo mañana estoy con el favor de Dios, con el favor de mi Dios. La clase de mañana es a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Ay, Dianita tan linda te respondió.
Sí, mañana bien guapos, por favor, para tomarnos nuestra foto de recuerdo y abrimos todos la cámara. Sí, da guayabo dejar de vernos. Tristeza, no sé, no, no tristeza, como digo, lo voy a extrañar mucho, pero mañana lloraré, ya hoy se me está aguando el ojo. Si mañana nos organizamos bien, ya saben, mañana toca abrir cámara. Ay, sí, ojalá nos veamos en otro diplomado, Dianita. Gracias, Anita. Ay, qué linda Amparo. No sé, cuando ven la información de promoción de los cursos, si sale mi nombre. eh, Sé que voy a trabajar en el próximo módulo, o sea, desde el lunes vamos a estar con la corporación en psicología escolar. Psicología educativa va a ser un diplomado que va a ser conmigo y el otro va a ser de inteligencias múltiples. Son los dos diplomados que voy a tener desde el lunes. Buenas noches, muchas gracias, profe, muchas gracias, compañeros. No se preocupen por la invitación porque a ustedes les va a llegar por el grupo en el que ya pertenecen. Entonces le estaremos enviando el enlace para el día lunes. Y recuerden acompañarnos mañana en la última clase. Sí. Los espero a todos y que sean súper lindos. O bueno, que nos podamos ver es lo importante, porque lindos ya son. Bueno, y en el link también pues les compartirán más información de nuestra corporación y todos los cursos que se ofrecen. Ay, Kate, qué lindo. Sí, y por mi tipo de voz, Kate, me toca estar hidratándome porque yo siempre hablo como un poco suave. Bueno, bendiciones para todos, con el favor de Dios. Eh, Espero que descansen, que se recuperen las fuerzas para mañana vernos de nuevo. Les mando un abrazo, muchas bendiciones, cuídense mucho. Ya saben, mañana es nuestra foto oficial. Gracias, Ine, espero que nos veamos allí.